Welcome back. Gracias a todos, qué bueno que regresaron. So we're finishing up the book of Leviticus, just a high level summary of the book here. Vamos a regresar al libro de Levíticos, un resumen muy resumido. And we have the feasts that are given. And so part of the guidelines, if you will, for the children of Israel Parte de las instrucciones que que recibió el pueblo de Israel, were these feasts that they had to keep fueron estas fiestas que ellos debían guardar throughout the year. durante el año. And along with those feasts were different offerings that they had to make also throughout the year. Y durante el año, además de las fiestas, ellos tenían que hacer presentar ciertas ofrendas al Señor. And really, the offerings were various types of ways. There were ways for various types of atonement for sin. Y las ofrendas era una forma de redimir su pecado, So de they had expiar su pecado, perdón. different levels as well. Y habían distintos niveles de expiación también. So they had a burnt offering. Entonces vemos que la primera de las ofrendas era el holocausto. But based on the infraction or the violation of the law, pero basándose en la infracción o en cuán seria era la violación de la ley, they had to offer either a small bird or a sheep or a goat or a cow, depending on what they did. So there were levels of their sacrifice. ellos tenían que ofrendar un ave pequeña o una oveja o un becerro, o habían diferentes tamaños de animales que eran los que debían They had presentar. other offerings as well, and I'm sorry, different things that they did were different offerings along the way. Y dependiendo del pecado, era el tipo de ofrendas que ellos tenían que presentar, y también aparte habían otras ofrendas que There were presentar. laws associated with those, generally from about chapter 6 to chapter 7 were laws around the offerings. Y también habían leyes respecto a las ofrendas, y estas leyes respecto a las ofrendas las podemos saber en los capítulos 6 y 7. Okay, and then 1 second here. Okay, and then the next few chapters, Leviticus chapter 8 talks about the priesthood, the ministry in the priesthood. Y luego los siguientes capítulos, por ejemplo, el capítulo 8 habla acerca del sacerdocio. And then throughout the rest of the book, it goes through a lot of the different laws that the children of Israel had to cover, or had to live by. Y luego, en lo que queda del libro, vemos las leyes que ellos debían cumplir. And that covers chapter 11 all the way through to chapter 22. Esto lo vemos del capítulo 11 hasta el capítulo 22. So you see how rejecting hearing God's voice has immediate impact on their lives. They have 20-something chapters listed out of all of the laws that they have to follow now because they weren't willing to just listen to what the Lord said. Vemos entonces la consecuencia que ellos tuvieron por no estar dispuestos a escuchar directamente la voz de Dios. Tenemos 22, 20 y pico de capítulos llenos de leyes que ellos tenían que cumplir debido a que no quisieron escuchar la voz de Dios. Right. Then to close out the book, he goes over the feasts that they were like mini celebrations throughout the year
and the laws and guidance around those as well. Y luego en el capítulo 23 tenemos, terminando ya el libro de Levítico, estas fiestas que ellos debían celebrar, estas pequeñas celebraciones que se hacían durante el año, en diferentes meses. Yes, and throughout the year, they would have, once a year, these feasts would occur. Una vez al año, ellos celebraban cada una de estas fiestas. And they're listed here on your slide. And we just don't have enough time to get into all of them, but these are the names of them. Passover, we'll get to the big three, of course. Ok, y aquí tenemos la lista en esta diapositiva de las 7 fiestas. No, obviamente no las vamos a analizar en detalle, pero hay 3 que fueron las principales. So the big three are Passover, La Pascua, which was the 14th day of the first month, que era el día 14 del primer mes, and it was the celebration, remembrance of Israel's deliverance from Egypt. y era la celebración, el recordar cuando Israel fue liberada de Egipto. They remembered how they painted the blood on the door, and their firstborn were spared. Ellos recordaban con esta fiesta cómo fueron pintados los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre del cordero para salvar a sus primogénitos de la muerte. The next one is the feast of and the Passover, the spiritual significance, just so I can complete this, that it naturally spoke of their deliverance from Egypt. La fiesta de la Pascua en lo natural habla de la liberación, de cuando fueron liberados de Egipto, de la esclavitud. And spiritually, it speaks of our spiritual deliverance from the world. It's our salvation experience, really, that Jesus was the Passover lamb for all of us. Y espiritualmente a nosotros nos habla de nuestra liberación, de cómo nosotros por medio de Jesucristo somos liberados de la muerte y de la esclavitud para tener vida eterna con Él. The second one was Pentecost. La segunda de estas 3 principales es la 4 que tenemos aquí, que es Pentecostés. And Pentecost is, in the natural, a remembrance. In the natural, it's a remembrance of how God met them at Mount Sinai and gave them the 10 Commandments. And it's also where they rejected hearing God's voice. Pentecostés en lo natural fue el momento en el que ellos estaban al pie del monte Sinaí cuando rechazaron escuchar la voz de Dios y entonces Dios les dio las tablas de la ley. Pentecost, spiritually for us, is symbolic of the baptism of the Holy Spirit, because that, of course, first happened on the day of Pentecost in Acts chapter 2. Y para nosotros espiritualmente, la fiesta de Pentecostés nos habla de la llenura del bautismo en el Espíritu Santo, y es así porque fue en la celebración de la fiesta de Pentecostés, en el que vemos en Hechos, capítulo 2, que el Espíritu Santo descendió por primera vez sobre los apóstoles y los discípulos. And finally, there are 7 feasts, just like there are 7 feasts and 7, there are 7 feasts, sorry. Y vemos que son 7 fiestas. And so but the 3 main ones that they would always celebrate are, of course, Passover, Pentecost, and the third big, main important one is the Feast of Tabernacles. Y la tercera de estas fiestas, de las 3 principales, la primera es la Pascua, la segunda Pentecostés, la tercera es la fiesta de tabernáculos. And this was between the 15th and 21st day of the 7th month. Y esta fiesta la celebraban entre el día 15 y 21 del mes séptimo. And Israel, this symbolically, or was a remembrance
the celebration, if you will, of Israel beginning to possess Canaan under the leadership of Joshua. So finally entering into that promised land. Y esta fiesta era para recordar cuando ellos finalmente entraron con Josué a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. All right. David also defeated the Jebusites, fully possessing Mount Zion, and brought the Ark of the Covenant during tabernacles as well. Y también durante la fiesta de tabernáculos fue cuando David tomó posesión de la fortaleza de los jebuseos en el monte de Sión, allí en la tierra prometida, para terminar finalmente la conquista de toda la tierra. All right. So spiritually for us, we have Passover being salvation, Pentecost being the baptism of the Holy Spirit, and the Feast of Tabernacles is kind of that culmination of God defeating the enemies in our lives, and we actually are now not subject to our enemies. It's that crucified with Christ experience that Dr. Bailey talks about in a lot of his books, where we're completely dead to sin and walking in newness of life. Ok, entonces espiritualmente la fiesta de la Pascua significa nuestra salvación, la fiesta de Pentecostés significa el bautismo en el Espíritu Santo y la fiesta de tabernáculos es cuando finalmente nosotros podemos vencer a nuestros enemigos, es cuando finalmente tenemos esa vida crucificada de la que habla el pastor Bailey en muchos de sus libros, cuando finalmente el pecado, la carne ya no tiene esa autoridad sobre nuestra vida. Okay. And this is actually fulfilled in the church age with tabernacles being that last day revival, the last end days revival that we see in Matthew 24, roundabouts verse 13. La fiesta de tabernáculos también tiene su cumplimiento en la era de la iglesia, al final de la era de la iglesia, justo en el tiempo del gran avivamiento, como podemos verlo en Mateo 24:13. And that is when the gospel of the kingdom is preached to all nations of the earth. Cuando el evangelio sea predicado a toda la tierra. So that's the book of Leviticus. And here's another kind of good graphic for you for the high priest. Y este es entonces el libro de Levítico y ahora tenemos aquí una gráfica muy interesante. And really, it's just a graphic to help you if you were to ever have to teach it. We do not have the time to get into the importance of all of these items. Es una gráfica que les puede servir a ustedes cuando enseñen este tema. Es muy interesante todo lo que contiene. No vamos a analizar detalladamente cada una de las partes de la vestidura del sumo sacerdote. But just to say, for your reference, every piece of clothing that this man is wearing Pero para referencia, podemos ver que cada una de las piezas de lo que el sumo sacerdote llevaba puestas, every color, every stone, cada color, cada piedra, even these bells and pomegranates around the hem of the blue garment, aún esas campanitas y esas granadas que estaban cosidas en la orilla de la vestimenta azul, everything has a spiritual meaning, has a reason in the natural and a spiritual meaning as well for us to understand. cada una de estas cosas tiene una razón en lo natural y tienen un significado espiritual para la vida de nosotros. All right. So again, take time to deep dive into Leviticus when you have the time. Así que there's so much in there. Cuando tengan el tiempo, sumérjanse en este libro de Levítico porque contiene muchos tesoros. You won't regret it.
No se van a arrepentir de estudiar a profundidad este libro. All right. So now we get to the book of Numbers. Bueno, llegamos entonces ahora al libro de Números. The book of Numbers is actually very interesting also. It, Es- go ahead. Este libro también es muy interesante. It shows how God demands total surrender to his will and obedience. Nos muestra que el Señor demanda de nosotros una obediencia absoluta. And Numbers describes the wandering in the wilderness after Israel again disobeyed God. Números nos describe todo este tiempo que el pueblo estuvo vagando en el desierto después de haberse rehusado a oír la voz de Dios. And you'll remember the incident at Kadesh Barnea, ¿Recuerdan el incidente en Cades Barnea? where they rejected going into the promised land as they were told to. Cuando ellos se rehusaron a entrar a la tierra prometida cuando Dios les había dicho que ya debían And entrar. the result is they wander in the wilderness for until an entire generation dies away. Y el resultado fue que ellos estuvieron vagando allí en el desierto hasta que toda esa generación que se negó a entrar hubo muerto. Through this experience, future generations learn Y a that través de esta experiencia, las generaciones futuras aprendieron future generations learn that unbelief and disobedience withholds God's blessing. que la incredulidad y la desobediencia impiden que podamos recibir la bendición de Dios. God expected obedience to his will, gave them the direction and the means, and they just flat out refused. Dios esperaba que lo obedecieran, ellos les dio las instrucciones, les dio una dirección, les proveía de lo que necesitaban para obedecer, sin embargo, ellos se negaron a obedecerlo. And you'll see it over and over throughout this book that they just continue to reject. Something like, I think somebody counted 30 plus times where they had opportunities to obey and just were disobedient and complained. Y vemos una y otra vez en este libro, de hecho son 30 y pico de veces en las que Dios les daba instrucciones y ellos desobedecieron una y otra vez. Some key verses that we see here in Numbers. Ok, vamos a ver cuáles son algunos de los versículos claves. I just realized I didn't have the slide up. Sorry about that. Yes, Numbers 20, verse 12. Números 20, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. So here even Moses receives this very strong word from the Lord, who and he's not permitted to go into the promised land because of some incidents that occur throughout this book. He didn't respond correctly, and he's prevented from going into the promised land. Y aquí vemos que incluso Moisés recibe estas palabras tan duras de Dios, de que ellos, debido a cómo habían respondido a ciertas situaciones, no iban a poder entrar a la tierra prometida. So, some interesting facts. Excuse me. We see here one of the only times that I can recall in Scripture where an inheritance is actually passed through the daughters and not through the eldest son. Y aquí vemos, y creo que es la única vez que yo he visto que la herencia es traspasada
a las hijas en vez de a los hijos. The law of the land was that it went through the sons. It was to the oldest son, then the second born, and so forth, not to the La daughters. tierra la heredaban los hijos, el primogénito o el segundo, pero nunca la heredaban las hijas. But here in Numbers 27, these daughters of a man by the name of Zelophehad, and I should have written that down for you, Sylvia, sorry. It's okay, I'll find it here. Ok, y aquí tenemos entonces en Números 27, Yes. which verse? I don't even know. It's just a chapter. It's not important. Ok, no, the verse 1. Ok, y aquí tenemos en Números 27, versículo 1, que las hijas de Zelofehad fueron las que heredaron. Their father didn't have any sons. There was no heirs to take the inheritance, and they petitioned Moses to have the inheritance brought through them so that their father's name could be carried on. And it's a very unique kind of precedent setting situation. It's very unique. It's the first time it happens in scripture, and I don't recall it happening very much more afterwards either. Ok, vemos que este hombre no tenía hijos hombres, solo tenía hijas mujeres, y entonces él va con Moisés y le pide permiso para que ellas reciban su herencia, y esto es algo que no se hacía. De hecho, vemos este incidente aquí, pero no lo volvemos a ver nuevamente en la escritura. Another interesting fact that Miriam, who was Moses' sister, y vemos otro hecho interesante, es que María, la hermana de Moisés, who actually spoke against Moses and was stricken with leprosy for a time. Quien había hablado mal de Moisés y debido a eso se infectó con lepra. And after her rebellion, she's never heard from again in scripture except for just to document her death. Después de este incidente, de que ella se rebeló en contra de Moisés, no se vuelve a mencionar su nombre, sino que solamente se dice cuándo murió. And this book covers approximately 40 years, which is about how long they traveled in the wilderness, wandering because of their rejection of the Lord. Este libro cubre más o menos 40 años, que fue el tiempo que ellos estuvieron vagando en el desierto, desde el monte Sinaí hasta cuando llegaron a la frontera con la tierra prometida en el año 1401. In this book, we also have a census taken where they determine the total number of people in the land in the camp. Y aquí también vemos que se hace un censo para determinar cuántas personas estaban viviendo en el campamento. And this is a visual representation of how the tribes were set up around the camp. There were specific orders on where they were supposed to be. Y esta es una representación de cómo acampaban en el desierto alrededor del tabernáculo las diferentes tribus. And these were the numbers from that census, from Numbers, from the book of Numbers. Y aquí tenemos los números que son sacados del censo que ellos hicieron en su momento, ahí que está en Números. And you see here it was 600,000 without including the tribe of Levi, which wasn't numbered. So very large group. Vemos que eran 600,000 sin tomar en cuenta a los de la tribu de Leví, que era una tribu grande. All right. So this book ends with them on the verge, on the border of the promised land. Este libro termina cuando llegan ya a la frontera para entrar a la tierra prometida. And you'll see this from one of the other
one of the other graphics I have for you. What probably should have taken them maybe a month took them 40 years because Y of lo their vamos a ver, disobedience. y lo vamos a ver en otra gráfica, pero lo que a ellos les debió haber tomado el viaje, que debió haber sido un par de meses, les tomó 40 años este viaje. Yes. And actually, I talk about that in Deuteronomy, which is where we're going next. So, En Deuteronomio vamos a ver esto, que es hacia donde nos dirigimos ahorita. Deuteronomy, key themes. The blessing, this is one of the main ones. The blessing or cursing of God depends upon our obedience to his laws. Vemos entre los temas principales de Deuteronomio, quizás el más importante, es que la bendición o la maldición de Dios está basada en nuestra obediencia a sus leyes. In this book, we have Moses repeating the Ten Commandments. En este libro vemos que Moisés repite nuevamente los 10 mandamientos. And this is kind of Moses's farewell message to the children of Israel. Y básicamente es la despedida de Moisés. Excuse me, one second. Un momento, perdonen un segundito. Sorry, I didn't want to cough into the microphone, so I had to mute myself. Perdón, pero no quería toser en el micrófono. So this book is basically Moses's farewell to the children of Israel. Este libro básicamente es la despedida de Moisés, cuando él He's- se despidió del pueblo de Israel. He's repeating the law to them, repeating the Ten Commandments to them, and reminding them of all the things that God has promised them since they left Egypt. Les repite las leyes, les repite los mandamientos y les recuerda las bendiciones que Dios les ha prometido que van a recibir en la tierra prometida. And this is really Moses kind of pouring his heart out to the children of Israel. This is Moses pouring his heart out to the children of Israel. Básicamente vemos cómo Moisés derrama su corazón y su amor a los hijos de Israel. And by repeating the law, and emphasizing it again, Y al repetir la ley, le está dando un nuevo énfasis a esta. he's trying to impart into them his love for the law. He's trying to impart to them a love for the law. Está tratando Moisés con esto de impartir en el pueblo el amor por la ley, ese amor que él tenía por la ley. And, one of the key verses we could read, Deuteronomy 30, verse 19. Y uno de los versos clave que podemos leer está en Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. So God gives them all of the blessings that come from being obedient to his word. Dios les dice cuáles son todas las bendiciones que ellos pueden recibir si obedecen. And then he lists all of the cursing that happens when they're not obedient. Y luego les da la lista de todas las cosas, las maldiciones que van a recibir si no obedecen. And the end of the message is choose what sounds better, the blessings or the cursing. Y el final del mensaje es, escoge pues la vida para que vivas tú. And another verse to emphasize would be Deuteronomy 10, verses 12 through 13. Y otro punto que vale la pena enfatizar está en Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. If you wanted to summarize how to live your life for God, these two verses would be it. What does Sí. God? Oh, sorry. Si tú quisieras resumir cómo vivir para Dios, lo puedes hacer con estos versículos que acabamos de leer. I mean, it really summarizes the expectations for a Christian life. Es un resumen de lo que nuestra vida cristiana debería ser. What does God require of us? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Well, we fear Him. We have reverence and respect for Him. Que le temamos, que tengamos reverencia, que tengamos respeto a Dios. We walk in His ways. Que caminemos en sus caminos. We do what He tells us to do, right? Y que hagamos lo que Él nos dice que hagamos. We follow His example, walk in His path. Que sigamos su ejemplo, que andemos por su camino. And then to love Him. Y que lo amemos. And to serve Him with all our heart and with all our soul. Y que lo sirvamos de todo corazón y con toda nuestra alma. And then keep His commandments. Y que guardemos sus mandamientos. That's it. That's all we have to do. Solo eso tenemos que hacer, hermanos. I mean, really, it is that simple. It's obviously much more, there's many more layers to it than that, but that's really what God requires of us. Pero en realidad es así de simple. Quizás hay algunas otras capas en medio de estas cosas, pero esto es básicamente lo que Dios pide de nosotros. If we walk through our lives fearing Him, walking His ways, loving Him, serving Him, and being in obedience to Him, how can we go wrong? Si nosotros vivimos nuestra vida amándolo, obedeciéndolo, sirviéndole, agradándole, ¿cómo nos podría ir mal? So really, I mean, again, this is Moses reminding Israel and giving them his kind of farewell address. But man, it really applies to us even to this day. Bueno, como vimos, esta es Moisés derramando su corazón, despidiéndose de ellos y diciendo, dándole las últimas instrucciones, pero ciertamente todo esto lo podemos aplicar a nuestra vida y es esencial para nosotros. So here's where what I was mentioning in Exodus. It could have taken them, I said a month, but it's actually more like 11 days journey. And I'll show you the map on the next slide. Ok, eso es lo que yo les había dicho. Y todavía, él dijo un mes, yo traduje 2, perdón hermanos, pero lo que les hubiera, un viaje que les hubiera tomado 11 días, les tomó 40 años debido a su incredulidad. Because of their unbelief. They didn't believe that God could give them the victory, so they had to wander in the wilderness. Ellos no le creyeron a Dios, no creyeron que Dios les podía dar la victoria. Por lo tanto, estuvieron vagando 40 años. And here in Deuteronomy, in chapter 34, verses 5 through 6, we see that Moses is the only man in the whole Bible who is buried personally by God. It said God buried Moses personally. Y en Deuteronomio 34, versículos 5 y 6, vemos que Moisés es el único hombre que vemos en la Biblia que fue enterrado personalmente por Dios. Dios lo enterró. And the time period, I already mentioned the Ten Commandments. The time period is about 2 months. So Numbers covered the bulk of their wandering in the wilderness, 40 years. Deuteronomy is the last 2 months prior to going into the promised land. Deuteronomio es un libro que cubre solamente los últimos 2 meses de estos 40 años que ellos estuvieron vagando por el desierto. All right. And just for reference, here's a map of their journey.
Y como referencia, aquí tenemos un mapa del viaje que ellos hicieron. Oops, sorry. So here's the most direct route from Egypt into the promised land here on the top. Aquí arriba tenemos la ruta, que era la ruta más directa para viajar That's desde Egipto hasta Canaán. it said that caravans and other trade routes, this would get them into the land of the Philistines most directly. Vemos que las caravanas y todos hacían el viaje por esta ruta para llegar a Filistea. Esta era la ruta más directa. This here in the middle, can you see my mouse? Or Sí, should I? yes, Oh, you yes. can? Okay. This here in the middle is the southern route. Y esta línea que está en medio es el camino del sur. And that gets them into, the southern part of Judah, into Beersheba and so forth, up Y towards esto Jerusalem and los Jericho. llevaba a la parte sur, donde estaba Beerseba. All right. This is the route that they took. Y esta de aquí abajo es la ruta que ellos tomaron. Here's Mount Sinai down here in Saudi Arabia. Aquí tenemos el Monte Sinaí, aquí al sur, en el sur de Arabia. And they did a little circle over here, came right back where they came from. Hicieron un círculo y regresaron por donde habían So- llegado. This this always reminds me of when my wife and I are traveling on the road in the car. Y esto me recuerda muchas veces cuando mi esposa y yo vamos en nuestro carro haciendo un viaje. And she says, stop and ask for directions. Y entonces ella me dice, ¿por qué no paras y preguntas cómo llegar? Or use the GPS or use the Google Maps. O Or usa el Waze. GPS, o usa Waze, o usa Google Maps. All right. So this is the route that Waze will get you. Así que la que vemos aquí arriba es la ruta que Waze nos mostraría para llegar And al this is the lugar. route that I take when I'm too stubborn to look at Google Maps or Waze, and I end up going this way, right? Y la de aquí abajo es la ruta que yo tomo porque soy un poco obstinado y no pido dirección, no veo Waze, y entonces tomo la ruta más larga. And they ended up here in Jericho 40 years later. Y entonces llegaron finalmente a Jericó, aquí arriba, 40 años después. Do you see how much easier it is if we just listen to the Lord the first time? Ven que es mucho más simple cuando escuchamos a Dios la primera vez que nos dice algo. It could have taken them, like it says here, 11 days. Como dice aquí, ellos hubieran hecho este viaje en 11 Instead, días. it took them 40 years. And it wasn't just the length of the journey. En vez de 40 años. Y la verdad no fue solamente el cuánto duró el viaje. They're going through the most difficult part of the desert. They're facing other armies. They're facing other kings that they have to deal with. Just difficulty after difficulty after difficulty. Se fueron por la parte más dura del desierto, se tuvieron que enfrentar a otros ejércitos, a otros pueblos y tenían una dificultad y después otra y después otra. So it's much easier just to listen to the Lord the first time, isn't it? Don't you believe? Así que ¿no creen ustedes que que es mucho más fácil si a la primera le hacemos caso al Señor? So that's the book of Deuteronomy. Bueno. And Ese es el libro de Deuteronomio. we said we would give you 10 minutes at the end of class for questions. So take a minute and put them in the chat window. Bueno, les dije que íbamos a tomarnos 10 minutos al final para responder preguntas, así que pueden escribirlas en el chat, tómense su tiempo. Pastor, here's one question. Mhm. What is the difference between the tabernacle of the reunion and the tabernacle established by God? I'm not sure I understand the question. The tabernacle of the reunion, is that a translation for the tabernacle of Moses, or is that something different?
I'm not sure, but then maybe we can, maybe he can clarify this. Sure. Okay, I'm going to ask him to Okay. clarify. Okay, there's another question. Miriam was punished with leopard. What was Aaron's punishment? What was Aaron's punishment? Ujú. What was Aaron's punishment? Perdón, bueno, aquí tenemos la pregunta. María fue castigada con lepra. ¿Cómo fue castigado Aarón? Well, Aaron had a couple of different things happen for losing, for his act. Now he wasn't. Let me see here. Let me Un pull par up de the cosas scripture. le Okay? sucedieron a Aarón por lo que hizo. Priest. Well, let's see. Well, he wasn't smitten with leprosy, which would have, I mean, that would have been, would have caused him to be removed from the priesthood. So that would have been a big time disgrace. But he wasn't immune from punishment either. Él no recibió la lepra, porque entonces ahí hubiera cesado el sacerdocio. Sin embargo, sí recibió consecuencia por sus acciones. But what's the best way to answer this? Because without getting into it, well, he wasn't able to go into the promised land. That would be one thing. Bueno, en primer lugar, él no pudo entrar a la tierra prometida. Esa sería una de las consecuencias. He also had the death of his sons, Nadab and Abihu, También murieron sus hijos, Nadab y Abiú. and again he wasn't permitted into the promised land, and then a lot of his children didn't really turn out too well either. So Él no pudo entrar a la tierra prometida y muchos de sus hijos no terminaron bien. Así que so that's kind of a summary of it without getting too in depth. ese sería un resumen sin profundizar mucho. There's another question here. Miriam definitely got the harsher punishment, I would think, with the leprosy and being kind of sent from the camp. That was definitely the harsh one. Sí, definitivamente María recibió un castigo duro, la lepra, y fue expulsada del campamento. But, you know, if you think about it and if you read it, I mean, Scripture says that Miriam was kind of the one who instigated the whole thing. She kind of stirred it up. Y si le ponemos atención al relato bíblico, fue María la que comenzó el asunto, fue ella la que instigó la que hizo los comentarios iniciales. At least from the text, which lists Miriam first, por lo menos como vemos en el texto que pone el nombre de María primero. It seems like, and also the fact that she got a harsher punishment, seems like she kind of stirred it up and Aaron kind of just went along with her to support her. Y también vemos también que definitivamente ella tuvo una parte principal por el castigo que recibió y que ella fue la que comenzó esto y Aarón como que siguió lo que ella estaba diciendo. All right. So ¿sí? Again, there's definitely more to it than that, and we could study it out, but hopefully that helps. Bueno, probablemente se puede estudiar más al respecto, pero ahí la vamos a dejar ahorita. Another question, Pastor? Sure. There was a second Lamech. Yes. There was once in the good line and another one on the bad line. Was it so? Yeah, that's definitely Just true. Let me say it in Spanish. Hubo dos Lamech. Un Lamech estuvo en el linaje bueno y el otro Lamech estuvo en el malo. Es la pregunta. ¿Hubo dos? Yeah, that's definitely true. And that's what
That's what reading names in scripture can get very confusing because they had a lot of names, especially when you do the kings. A couple of them have the same exact name. So you have to know if you're Sí, talking about the north or the south. Here you have to know if you're talking about the son of Seth or the son of Cain to know if it was the good guy or the bad guy. sí, sí, son dos y esto sucede varias veces y a veces es un poco confuso con los nombres, sucede también con los reyes, reyes de Judá y reyes de Israel, que a veces hubo dos reyes con el mismo nombre, pero sí, aquí tenemos a dos Lamec, uno descendiente de Set y otro de Can. Okay, there's another one. When the children of Israel sinned against God by making this golden calf, Moses lifted this. Oh, remember the question about the tabernacle, the two different tabernacles? Mm-hmm. Yeah, he says that Moses built this tabernacle, and is this the same tabernacle that they built afterwards? I'm not. I'm not sure on that one. Off. I'd have to get a reference out for that. Okay. Let me write that down and see if I can come up with something for you. Ok, respecto a la pregunta de los dos tabernáculos, uno de la reunión y el otro, va a escribir la referencia y lo va a buscar bien para poder contestar apropiadamente, no ahorita, sino probablemente mañana. Ok, do we have time for another Yeah, one? yeah, we could do one more, I guess. One more, okay. Could you please explain in detail how did God buried Moses? How God buried Moses? Si podría explicar Well, detalladamente well, cómo like I fue said, lo de Moisés enterrando, cómo fue que Dios enterró a Moisés. the easiest explanation is because he wanted to, and because Ok, he did. pues, tal vez la explicación más fácil es porque Dios quiso enterrarlo. uh, Pero, ok. I mean, how did he do it? I mean, I don't know. It could probably just cause the ground to open up and put him in there. I don't know physically. I'm sure he wasn't out there with a shovel digging a hole, if that's what you're asking. Ok, ¿cómo fue que Dios lo hizo? ¿Será que la tierra se abrió y entonces Moisés quedó ahí metido? Probablemente no fue que Dios agarró una pala e hizo un agujero. But No I estoy believe seguro. it's significant that he did for a couple of reasons. Ahora, creo que lo importante aquí es que fue Dios quien lo enterró y es importante por dos razones. One being the obvious, well, maybe it's not obvious. The two witnesses in the New Testament, La in the book primera, of reference. la primera es por los dos Oh, testigos que vemos en el libro de Apocalipsis. okay. And the two witnesses who are widely believed to be Elijah and Moses. Los dos testigos que todos creemos que son Moisés y Elías. Who God, both men, by the way, one who God buried and the other Elijah who ascended into heaven. So, Ambos. Uno, Dios lo enterró y el otro, Dios se lo llevó al cielo sin que viera la muerte. Maybe it was just that God was preserving his body so that he could get him back for when he needed him in Revelation. I don't. That's probably the only thing I'm thinking Quizás, of. quizás a mí lo que se me ocurre es quizás para preservar su cuerpo, puesto que él iba a ser enviado, va a ser enviado nuevamente en el tiempo de Apocalipsis. Es lo que yo creo que podría. Um, and thank you to Hermano Jorge for expounding upon the question, asking for a reference. The one that I have in my notes is Deuteronomy 34, 5 through 7, listing that he was died and buried, and no one knows where he was buried. So no one knew where he was buried, which implies that God is the one who buried him.
Ok, That's gracias hermano Jorge por darme la referencia. Lo tenemos en, which book? I'm sorry. Deuteronomy 34, Deuteronomio 34, del verses. 5 al 7. Let's see. Allí dice que fue Dios quien lo enterró específicamente. It's definitely referring to it because it says, yes, also Judas, not 1 verse 9, talking about fighting over the body of Moses as well. So yeah, Sí, that's a good one. gracias aquí por la otra referencia de Judas 1:9, donde menciona que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. So the explicit reference in Deuteronomy where it says no one knows where he was buried, which implies that God buried him. And then we have Y la referencia explícita de Deuteronomio 34, 5, 7, donde dice que nadie sabe dónde está enterrado. and then we have Michael, the archangel Michael, fighting over Moses's body. He's obviously very important in the end times in the book of Revelation. So Obviamente Moisés keep es his muy body safe. importante en el último libro, en Apocalipsis, así que por eso es que quizás esto está relatado de esta manera. Okay. Is there any more, or are we good? We're good. All righty. Thank you, everyone. Have a great evening, and we will talk to you tomorrow. Bueno, muchísimas gracias a todos, hermanos, que duerman bien, que descansen y nos vemos mañana nuevamente. Que el Señor los bendiga.